Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre las aguas. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma». Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense, no teman, soy yo». Entonces le dijo a Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio comienza diciendo algo que resulta interesante. Dice: inmediatamente después de la multiplicación de los panes, que es uno de los grandes milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo, que leíamos ayer, una multiplicación que dio de comer a más de 5.000 personas, y que fue un hecho que quedó grabado en el corazón y en los ojos de los apóstoles y que lo dejaron escritos en los evangelios. Bueno, después de ese momento, que era un momento como de gloria, como de alegría, ¿no? Pues para, no sé, tomarse unas copitas de vino y una cerveza, ¿no? Para decir: qué chévere, ¿no? En estos tantos momentos de dolor, de tristeza, ¿no? De dificultades, vamos a disfrutar este momento de alegría, ¿no? Este momento de felicidad. Pues nuestro Señor Jesucristo dice: inmediatamente después de la multiplicación de los panes, los envía a otro lugar. Los envía a que crucen el lago, se vayan a Genesaret y allí, pues, que había tenido ya nuestro Señor Jesucristo ese encuentro con los cerditos que se tiraron, esa región, y que los del pueblo le habían dicho que se fuera porque les estaba quitando la chamba, les estaba quitando el trabajo y tenían miedo de lo que estaba ocurriendo. Le ponían la culpa de la muerte de los cerditos a Jesús y él no había sido el diablo que se había metido, él no era el culpable. Pero bueno, siempre tenemos que encontrar al culpable y normalmente al que tenemos más cerca lo colocamos de culpable. Bueno, pues ahí ya había habido un cambio de corazón. Y aquí vemos cómo, pues cuando se dan cuenta, al final del Evangelio dice que estaba Jesús, le traían a los enfermos. Y con solo tocarle la orla de su manto, el borde de su manto, quedaban curados. ¿Y qué es lo que nos puede enseñar este pasaje? Yo creo que lo que nos puede enseñar este pasaje es que los momentos de éxito, claro que tenemos que disfrutarlos, claro que tenemos que pues gozarlos. Pero no nos podemos quedar frenados para ese momento, porque la vida continúa.
Y la vida va trayendo nuevas dificultades. Tenemos que ser creativos en nuestra vida cristiana. ¿Cómo puedo ser cristiano? ¿Cómo puedo llevar a Cristo a los demás? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y realmente los católicos, los cristianos que aman verdaderamente a Jesús, son creativos. Mire, para ser cristiano, para realmente seguir a Jesucristo, lo que tengo que hacer es vivir el amor, es vivir la misericordia. Y tenemos muchas obras de misericordia. Hay algunas que son corporales y otras que son espirituales. Repasémosla, porque ahí está el fondo de nuestro apostolado. Y yo digo que realmente tenemos que ser muy creativos, porque ahora que estamos con todo este problema del COVID, que hay tantas dificultades, en algunos países, o en todos los países hay miedo, pero en algunos países, aparte del miedo, existe la superstición, y uno de ellos es India. En India, de 1.400 millones, o por ahí más o menos, de habitantes, que tiene pues un sistema médico y sanitario muy limitado, pues hay un montón de enfermos y de contaminados y de gente que se está muriendo y todo. Uno de los problemas es que un poco por motivos personales, religiosos, los enfermos de COVID que mueren pues no están siendo enterrados. Y los que entierran preguntan de qué murió, y cuando el que muere es de COVID o se enteran que es de COVID, no son tan fáciles para enterrarlo. Y eso que está creando un problema de salud muy grande. ¿Y por qué digo eso? Digo eso porque el cristianismo es creativo. Una de las obras de misericordia es enterrar a los muertos. Y resulta que un grupo de jóvenes católicos, dirigidos por sus sacerdotes, empezaron a poder trabajar enterrando a los católicos, a los que morían, que eran católicos. Los católicos allá en la India son una minoría, pero de las minorías. Empezaron, pero después se dieron cuenta de que toda persona que moría tenía dignidad para ser enterrado. Y empezaron a abrirse. Y actualmente, pues, son una fuerza, son un testimonio, son un ejemplo de ese apostolado, de esa obra de misericordia. El que seamos tocados por Dios, el que Dios nuestro Señor entre en nuestro corazón, nos tiene que hacer creativos ante las nuevas circunstancias que se van abriendo. Y yo creo que eso implica que no nos quedemos en lo que he hecho hasta ahora. Lo que he hecho hasta ahora, lo que hemos conseguido hasta ahora, y que en la historia pues es realmente muy bonito, y que lo vemos en el arte, en las iglesias, lo vemos en la cultura, lo vemos en la literatura, lo vemos en las universidades que nacieron del cristianismo, lo vemos en tantas cosas bonitas. Bueno, eso es lo que hicieron nuestros antepasados. Hoy estamos aquí en Puebla, y en Puebla universidades y obras culturales fueron hechas por hombres, por personas, por católicos que estaban comprometidos, que querían hacer un bien a su ciudad, a su país, e hicieron grandes obras y muy bonitas, universidades. Hermoso, pero eso es del pasado, eso ya se hizo. Tú y yo, ¿qué vamos a hacer? Ya, se hizo en la multiplicación de los panes. Bien, todos nos dicen, oh, qué bonito, porque en esa multiplicación de los panes no solamente fue Jesús, sino que los apóstoles daban de comer a esa gente. Jesús como que se jala a los apóstoles y les hace partícipes de ese milagro. Muy bien, ya, nos aplaudieron, nos dijeron, aupa, eres un tipazo, ya. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Porque lo que tenemos es nuestro presente. Lo que tenemos es el ahora. Lo que tenemos que hacer es, por nuestros amigos, por los que van por delante, que nos siguen, nuestros hijos, nuestra familia, ¿qué vamos a construirles para ellos? ¿Qué testimonio vamos a darle para ellos? Aquí en México es hermoso ver, ahora que tuvimos la hora de reparación, el jueves pasado, una de las partes de esta hora de reparación eran los santos beatos mexicanos. Hermosísimo. Muchos de ellos mártires de la guerra cristera. Hermoso.
Tenemos un pasado hermoso y muchos países de los que participan en nuestro grupo de oración contigo también tienen gloriosos mártires. Bueno, pero esos son del pasado. Esos son los que nos han puesto el piso para nosotros caminar. Ahora nosotros tenemos que colocar el piso a los siguientes. Y eso es lo que les enseña Jesús a los apóstoles. Bien, ya hicimos el milagro de la multiplicación. Adelante. Y el truco del almendruco, es lo que ocurre cuando Jesús, después de despedir a la gente, irse a orar a la montaña, y después de haber estado orando, dando gracias al Padre, llenándose del Padre, porque como hombre debería llenarse del Padre, pues la mosca me está fastidiando, esta mosca debe ser católica y le interesa la homilía. Bueno, pues se va a donde están los apóstoles y llega caminando. Y esa escena nos enseña algo que es como muy práctico, que tenemos que tener en cuenta para ser creativos, para ser apóstoles, para llevar el mensaje de Dios nuestro Señor a los demás. Es que Jesús va caminando, un súper milagro, va caminando por las aguas y Pedro le dice, déjame caminar contigo. Es decir, yo quiero estar al mismo nivel que tú, humanamente hablando, ¿no? Y le dice Jesús, ándale, vente, sal del barco y ponte a andar. Y Pedro anda, Pedro camina, Pedro se mantiene, y no porque se haga el muerto ahí en el mar y todo lo demás, que es lo que hacemos nosotros en la barca, no, estaba derechito, ¿sí? Estaba caminando. Pero hay algo que es interesante, y ahí está el truco del almendruco, para nosotros ser esos apóstoles que Dios nuestro Señor quiere. Parece construir nuestro presente y poner las piedras para nuestro futuro. Y es que le dice Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Le dice, ven, y él se pone a andar. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y comenzó a hundirse. Cuando estás parado en el mar, cuando estás ahí en el apostolado, cuando estás ahí dando testimonio de esas obras de misericordia, cuando están esos jóvenes indios enterrando a esas personas que necesitan un entierro digno, ¿qué miramos? ¿Dónde ponemos nuestros ojos? ¿Qué es lo que vemos? Si lo que vemos es la dificultad, si lo que vemos son los muertos, si lo que vemos es el agua, si lo que vemos es el viento, nos tambaleamos. A quien tenemos que mirar es a Jesús. Cuando Pedro le dijo Jesús, ustedes se imaginan esa escena, ¿no? Pedro mira a Jesús y le dice, mándame andar como tú sobre las aguas. ¿Qué es lo que haría Pedro? Mirando a Jesús, sale de la barca, lo mira y empieza a caminar, empieza a estar encima de las aguas. Estaba viendo a Jesús. Cuando ya se siente seguro, deja de mirar a Jesús y siente el viento. Y ahí se empieza a hundir. No dejemos de mirar a Jesús. No dejemos, porque Él es el que nos da la esperanza. Él es el que nos renueva las fuerzas. Él es el que nos da la alegría. Él es el que ante las dificultades no nos la quita, pero nos da fuerzas para subir la montaña o andar por los mares. Yo creo que este evangelio, pues, como todos los evangelios, nos da lecciones. Seamos creativos, miremos al pasado, alegrémonos de nuestro pasado, hermoso, grandioso, pero es nuestro pasado, ya pasó. Lo que nosotros tenemos es este presente y el futuro que está por delante. Pongámonos a construir nuestro presente para nosotros y para los que están con nosotros, para poner las herramientas, los medios, los valores, los principios, para que tengamos un futuro mejor. Que así sea.